Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Ha habido un poco de debate en cuanto a las pruebas de ADN, especialmente en Estados Unidos se busca prohibir las pruebas de ADN porque según la razón es que son muy disruptivas a la familia, causan muchas polémicas, puede destruir núcleos familiares, entonces se busca prohibir esas pruebas de ADN. Hay casos donde los resultados no han sido lo que se esperaba en la familia. Por ejemplo, hay una mamá que se tuvo que hacer una prueba de ADN por cuestiones médicas para ver el riesgo de enfermedades que son propensas a ciertas características de personas, y entonces la mandaron a hacer un examen de ADN. Y cuando te haces el examen de ADN, te aparecen entonces los familiares que están relacionados contigo. Hay varios sitios de internet, hay varias compañías donde tú entregas tu saliva, tu sangre, y entonces ahí automáticamente, si alguien más ha hecho esa prueba de ADN, te aparece ahí la lista de las personas que tienen relación familiar, sanguínea con esas personas. Hubo un caso de una mamá que se hizo una prueba de ADN solamente para enterarse que la persona con la que estaba comprometida anteriormente era su medio hermano. Ponte a pensar en el caos que habrá causado en esta mujer, en esta familia. Hubo otro caso donde un estudiante quiso conseguir una beca y para eso tenía que probar sus raíces de nativo americana. Para eso tuvo que hacerse una prueba de ADN. La prueba de ADN dio el resultado de que no tenía absolutamente nada de sangre nativoamericana, más bien tenía sangre italiana. Y entonces, al confrontar a sus padres, que eran nativoamericanos, sus padres le confesaron que fue abandonada por una pareja de drogadictos. Y ahora ella entonces tenía que afrontar una nueva realidad, ¿no es cierto? Tenía que afrontar
verdades que no se le habían dicho, tenía que afrontar una verdad incómoda. Ahora, sabes, estaba leyendo estas noticias y me preguntaba si hubiera esa oportunidad para nosotros, si nos atreviéramos a tomar una prueba de ADN. Imagínate si hubiera una prueba de ADN para ver quién es nuestro papá espiritual. Ponte a pensar eso. Mandas tus resultados y te confirman si eres hijo de Dios o no. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a tomar esa prueba de ADN? Sabes, este pasaje es la prueba de ADN para la iglesia. Y Jesús nos va a decir entonces que si somos hijos de Dios, vamos a vivir de una forma, vamos a actuar de una cierta forma, porque no podemos negar el parentesco, no podemos negar la relación sanguínea con nuestro Padre. Y entonces Jesús nos va a decir quién es nuestro Padre por la forma en la que nos comportamos. Jesús nos va a decir que el que ama a Dios ama a sus enemigos. La semana pasada, ¿te acuerdas? Habíamos visto el llamado del discípulo, el carácter del discípulo. El carácter del discípulo, ¿te acuerdas? Vive como una persona pobre, hambrienta, quebrantado, rechazado. Y ahora Jesús avanza en su discurso y llegamos a unos versículos que han sido recordados históricamente, culturalmente, generación tras generación. De hecho, uno de los versículos más conocidos de la Biblia se encuentra en estos pasajes. ¿Has escuchado de la regla de oro? Muchas veces lo repetimos, a veces confieso sin vivirlo, sin creerlo. Y sabes, el día de hoy vamos a ver 4 puntos bastante sencillos. Vamos a ver la exhortación, vamos a ver la aplicación, el estándar y la promesa. La exhortación, la aplicación, el estándar y la promesa. Quiero que vayas conmigo al primer punto, la exhortación. Pero ustedes que me escuchan, les digo, versículo 27, pero ustedes que me escuchan, les digo, que me escuchan. Date cuenta cómo Jesús empieza este discurso. Ustedes que me escuchan. Y sabes, estas palabras que me escuchan regresan al Antiguo Testamento. Hay una oración bastante conocida en el Antiguo Testamento que se llama el Shema. Si vas conmigo ahí, si tienes tiempo después. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Y sabes, esta palabra escucha Israel no simplemente significa escucha con tu oído, significa actúa lo que estás escuchando. Sabes, todos nosotros tuvimos papás, mamás, y cuando nos decían, escucha lo que te estoy diciendo, ¿qué es lo que querían decir? Querían decir, obedece lo que te estoy diciendo. No querían decir, nada más escucha con tus oídos. De hecho, muchos de nosotros tal vez tenemos frases que estamos recordando en este momento que nuestros padres decían. Sabes, esta palabra escuchar en el hebreo tiene el mismo sentido. Escuchar no nada más es con el oído, es obedecer, es practicar lo que estás escuchando. Escucha Israel, obedece Israel, actúa. Vive esta realidad. Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Pero ustedes que me escuchan, ustedes que me obedecen, ustedes que viven, entonces, ¿te acuerdas? Como pobres, como necesitados, como hambrientos. ¿Recuerdas el contexto que estaba viviendo Jesús? Venía gente que estaba interesada, venían sus discípulos, los acababa de nombrar, los apóstoles, había discípulos, había gente que simplemente estaba interesada. Había gente que Jesús le parecía una persona interesante, una persona atractiva por cómo hablaba, un milagro aquí, un milagro allá, ¿a quién no le gustaría? Tengo reumas, Jesús, ¿por qué no me sanas?
Jesús, tengo problemas familiares, ¿podrás hacer algo? Híjole, Jesús, mira que mi hermano se quiere quedar con mi herencia, ¿puedes arreglarme ese problema? Jesús, estoy desempleado, ayúdame. Habría bastantes interesados. Jesús se está refiriendo a sus discípulos, aquellos que lo escuchan, aquellos que lo obedecen. Pero ustedes que me escuchan, ustedes que me obedecen, ustedes que son verdaderamente mis discípulos, versículo 27, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, lloren por quienes los maltratan. Date cuenta, amen a sus enemigos, es un imperativo. En otras palabras, no es una sugerencia, no es un consejo. Es un imperativo de Cristo. Amen a sus enemigos. Algo interesante es que en Levítico vemos algo parecido a este mandamiento. En Levítico capítulo 19 dice: no sean vengativos con su prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notas algo de diferente en este versículo de Levítico con lo que Jesús acaba de decir? Fíjate, te lo voy a comparar por si te estabas durmiendo. Fíjate, Jesús dice: amen a sus enemigos. Fíjate, Levítico dice: no sean vengativos con su prójimo. Alguien nos dice: amen a su prójimo. Y Jesús nos dice: amen a sus enemigos. ¿Notas la diferencia? Sabes, en el Antiguo Testamento el judío tenía como prójimo aquel que tenía la misma religión y las mismas convicciones. Y el judío entonces era mandado a amar a aquel que tenía sus mismas convicciones, su mismo Dios, su misma religión. Jesús agarra ese mandamiento y Jesús lo voltea y lo transforma radicalmente, porque ahora no es amen a su prójimo, sino amen a sus enemigos. Sabes, en el Antiguo Testamento odiar a sus enemigos era una señal de piedad. Y muchos judíos entonces tomaban los salmos imprecatorios para entonces orar maldiciones a sus enemigos. ¿Has escuchado los salmos imprecatorios? Para el judío entonces era una señal de piedad odiar a aquellos que se opusieran al judaísmo. Jesús ahora está diciendo amen a sus enemigos. Quiero que notes el paralelismo. En otras palabras, quiero que notes cómo Jesús está describiendo amar con diferentes palabras. Y esto es importante porque Jesús nos está enseñando qué significa amar. Fíjate entonces, date cuenta, dice amen a sus enemigos, hagan el bien, bendigan, oren. En otras palabras, amar es hacer el bien, amar es bendecir, amar es orar. Lo mismo, los enemigos son los que los odian, los que los maldicen, los que los maltratan. Amen a sus enemigos, hagan el bien, bendigan, oren. Hagan el bien significan acciones concretas. Significan acciones que son de beneficio para otra persona. ¿Qué significa amar a alguien? Acciones concretas que bendicen, que son de beneficio para otra persona. ¿Qué significa amar a alguien? Bendigan. ¿Qué significa bendecir? Hablar bien. Reconocer lo bueno de esa persona, exaltar lo que es digno de exaltar de esa persona. Entonces, ¿qué significa amar a una persona? Significa reconocer lo bueno de esa persona, exaltar lo bueno de esa persona. ¿Qué significa amar? Significa orar por esa persona. ¿Y qué significa orar por esa persona? Interceder delante de Dios por esa persona. Orar por su bien espiritual, orar por su bien físico, desearle lo mejor y orar a Dios para que Dios le dé lo mejor a esta persona. Entonces, ¿qué significa amar? Amar significa hacer el bien, amar significa bendecir a esa persona y amar significa orar por esa persona. En otras palabras, amar no nada más son sentimientos que tenemos y los guardamos en nuestro corazoncito y nos hacen sentir calientitos y cómodos. Y el amor entonces no nos lleva absolutamente a nada más. Date cuenta entonces, como Jesús había dicho que escuchar es obedecer, amar es entonces acciones concretas para la otra persona
bendecir a la otra persona, orar por la otra persona. Y date cuenta entonces que la Biblia, Jesús, van en contra de este romanticismo barato, de este amor sin costo, de este amor sin sacrificio que hemos popularizado muchísimo. Sabes, una de las canciones más románticas de México, este compositor Manzanero, contigo aprendí, fíjate lo que dicen las letras, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Es interesante, ¿cómo es que vas a ver el otro lado de la luna? Imposible, pero Manzanero lo pudo hacer, porque el amor lo llevó al otro lado de la luna. Ahora, Jesús escucha a Manzanero, Pablo escucha a Manzanero, y entonces habrán de estar pensando, híjole, mira, podrás ver el otro lado de la luna, está chido, pero si no haces el bien a la otra persona, si no velas por el bien de la otra persona, por lo mejor de la otra persona, si no oras por la otra persona, si no alabas a la otra persona, serán sentimientitos, pero no es un amor bíblico. Sabes, hay una historia de un esposo que dejó de estar enamorado de su esposa y se acerca con su pastor y confiesa a este hombre que ya no amaba a su esposa. Ya no la soportaba. El pastor le dice, mira, la Biblia te manda a amar a tu esposa. Efesios 5. El esposo reconoce su incapacidad. No puedo amar a mi esposa. No la aguanto. El pastor le dice, bueno, divórciate y múdate al lado de tu esposa. El hombre confundido le dice, ¿cómo que me divorcie y me mude al lado de mi esposa? ¿Cómo para qué? El pastor, tratando de hacer su punto, le dice, mira, es que la Biblia nos dice que amemos a nuestros vecinos, a nuestros prójimos. Si dices que no puedes amar a tu esposa, bueno, amarás a tu vecino. El esposo reacciona frustrado, no puedo, no la soporto. No la quiero ver. El pastor le pregunta, bueno, entonces, ¿es tu enemigo? Sí, es mi enemigo. Bueno, sabes, Jesús nos manda amar a nuestros enemigos. Y sabes, la Biblia no nos da lugar para no amar a aquella persona con la que tenemos diferencias. Amen a sus enemigos. El segundo punto, fíjate la aplicación. ¿Cómo es que este amor se ve? Del versículo 29 al versículo 31. Fíjate, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahora, te hago una pregunta. ¿Se ha de tomar esto de forma literal? Un comentarista señala que si habríamos de vivir estos versículos de forma literal, tal cual, todos terminaríamos desnudos. ¿Cómo es que hemos de entender estos versículos? Imagínate que vas atravesando la Carolina Anaya, campo de tiro, el dique. Imagínate que te encuentras a un malandrín y te pide tu chamarra, te roba tu chamarra. ¿Cómo habrías de actuar en esa situación? No te vayas, también te doy mi cartera, también te doy mi playera, también te doy mis zapatos. ¿Cómo es que el cristiano habría de actuar? ¿Sabes? La semana pasada una persona me estaba comentando que estaba pasando por 20 de noviembre y en un semáforo un borracho le dio un puñetazo en el retrovisor a su coche y se le cayó, y entonces esta persona estaba frustrada, no sabía qué hacer. Y me pregunto, si habríamos de tomar literalmente estos versículos, entonces, ¿qué habría de hacer este cristiano? ¿Se habría de bajar del coche? Oye, amigo, aquí está el otro retrovisor.
Me tiraste uno, tírame el otro. ¿Cómo habríamos de actuar si caminamos por la calle y un drogadicto nos pide dinero? Solo tenemos de 500. Le preguntamos si tiene cambio, le damos el de 500. Porque aquí dice que si alguien nos pide, le demos. Todo el que te pida, dale. Y al que se lleva lo que no es tuyo, no se lo reclames. ¿Cómo es que habríamos de actuar estos versículos como cristianos? Porque no es que quiero ser casual o chistoso, es que si hemos de tomar estos versículos, debemos de obedecerlos y creer en ellos. Ahora, la responsabilidad de nosotros es entender cómo es que hemos de vivir estos versículos. Porque si no lo estamos haciendo así, entonces estamos viviendo en desobediencia, ¿no es cierto? Quiero que entiendas el contexto en el cual Jesús está diciendo este mandamiento. Había oposición, ¿te acuerdas? Querían asesinar a Jesús, querían agarrarlo. La oposición va creciendo. Hay personas que pretenden seguirlo, pero no buscan a Jesús, sino buscan los beneficios de Jesús. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Jesús no te está dando instrucciones específicas de cómo actuar. No te está dando reglamentos o instrucciones específicas con las cuales debes de ir a vivir, a medir cada situación. ¿Sabes? Ese es el problema del legalista. El legalista quiere instrucciones claras, pasos específicos a seguir, para seguirlos cuidadosamente, específicamente, y entonces para él en su corazón cumplir con la ley. Pero sabes, el amor con el cual Jesús nos está llamando es mucho más complicado, no es más difícil, no es más fácil, es más difícil, porque no solamente tienes que mover tu corazón, tus afecciones, amar al pecador, sino también tienes que utilizar tu discernimiento para poder amarlo de la forma correcta. ¿Será entonces lo mejor darle a un drogadicto 10 pesos para que se siga drogando? ¿O Jesús habrá dicho otra cosa? Quiero que veas esto. Jesús no te está dando instrucciones específicas. Jesús te está hablando acerca de un carácter que debe de diferenciar al Hijo de Dios. Versículo 29, si alguien te pega en la mejilla, vuélvele también la otra. El Hijo de Dios debe de ser pronto a perdonar. El Hijo de Dios no debe de ser rápido en buscar su propia justicia. Pero sabes, el perdón no significa solapar el pecado ni la violencia. Y hay tantos casos de violencia intrafamiliar, de violencia laboral, de violencia espiritual, que se justifican por no saber leer la Biblia. Porque ahora entonces estoy forzando a los demás a recibir el otro puñetazo, porque es lo que Jesús nos dice. Hay una historia de un predicador irlandés. Y este predicador irlandés era todo un caso, no era borracho, era violento, pero llegó a Cristo. Llega a Cristo y ahora entonces se dedica a predicar en las calles. Y este predicador está predicando en las calles y alguien que se opone al mensaje de Cristo le empieza a gritar groserías. Le empieza a chiflar, empieza a interrumpir su predicación. No solo eso, sino le empieza a tirar piedras a este predicador. Este predicador sigue predicando el evangelio, termina el mensaje y ahora esta persona que le había estado gritando y chiflando se acerca con él y le da un puñetazo. Y la gente que estaba alrededor del predicador lo escuchan decir: si te dan un puñetazo, vuelve tu cara y recibe el segundo. Y entonces lo que hace el predicador irlandés, voltea su cara y se pone dispuesto a recibir el segundo puñetazo. Recibe el segundo puñetazo. Y ya después que recibe el segundo puñetazo, se incorpora, le da un gancho, un jab y noquea a la persona que le estaba chiflando. Los demás se acercan y le dicen: oye, ¿qué onda? ¿Por qué lo noqueaste? Pues es lo que Jesús me dijo.
Prepara tu mejilla para el segundo, pero después no me dijo nada más. ¿Sabes? El problema del fariseo, del legalista, es que más allá de un corazón cristiano, necesita pasos claros a seguir para poder obedecer instrucciones específicas. Y crea bardas más estrictas y más altas para evitar su desobediencia. Pero sabes, la vida cristiana, te diría, muchas veces es más desordenada, más confusa, y necesitamos dependencia, necesitamos consejo de la iglesia para poder discernir entonces cómo es que vamos a amar en cada contexto, en cada situación. Porque aconsejarle a la mamá, al hijo violentado, a quedarse para recibir el segundo golpe no es lo más saludable. Fíjate entonces lo que Jesús nos está diciendo. Versículo 29 al 30. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también su camisa. Dale todo lo que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo robes, no se lo reclames. Sabes, más que encuerarme, cuando atravieso la Carolina Anaya y me asaltan, más que encuerarme, Jesús está hablando de un corazón generoso, de un corazón que está dispuesto a desprenderse de lo que le pertenece. Y si no me crees, ve conmigo al Nuevo Testamento. Romanos 13 nos habla de la responsabilidad que tiene el gobierno para castigar al que hace mal, ¿no es cierto? Hechos 9 habla de cómo Pablo escapa por una ventana cuando lo están persiguiendo, ¿no es cierto? Porque si entonces el cristiano debe de estar dispuesto a sufrir persecución a toda costa, entonces Pablo se hubiera quedado ahí, ¿no es cierto? Porque no estuvo dispuesto a recibir el segundo golpe. Lo persiguieron, buscó huir. Hechos 14, Pablo y Bernabé se enteran del complot, ¿te acuerdas? Contra ellos, huyen. Hechos 22, ¿te acuerdas? Pablo usa el sistema judicial para poder defenderse. ¿Te acuerdas en Hechos 22 cuando Pablo está a punto de ser azotado por el centurión? Y Pablo dice, hey, aguante, espérame, la ley prohíbe que azoten a un ciudadano romano. Oye, Pablo no estuvo tan dispuesto a recibir el golpe, ¿cierto? ¿Será que no escuchó lo que Jesús dijo o será que entendió lo que Jesús dijo? Hechos 25, Pablo está ante Festo y utiliza el sistema legal para buscar su justicia y pide estar ante César porque sabía que ese gobierno era corrupto. Jesús nos acaba de decir, bendigan a los que los maldicen. Y sin embargo, en Lucas 6, Jesús habla fuerte en contra de ellos. Ay de ustedes. En 1 Corintios 16, 22, Pablo, fíjate lo que dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. ¿Será que Pablo está contradiciendo lo que Jesús dijo? ¿O Pablo entendió que buscar justicia no significa solapar el pecado y la desobediencia? Y sabes, este es un tema que muchos de nosotros necesitamos entender, porque el perdonar al pecador no significa que encubrimos su pecado. Y sabes, el día de mañana Dios no lo quiera, alguien atente en contra de uno de mis hijos. Sabes, mi llamado es a perdonarlo. Pero el perdonarlo no significa que entonces, por amor a los demás, no busco que esa persona pague con las consecuencias legales. Sabes, si el día de mañana alguien abusa de uno de tus hijos, de un familiar, tu llamado es a perdonarlo. Pero eso no significa que entonces el cristiano no pueda buscar la justicia en amor a los demás. Y sabes, muchas veces dejamos abusadores libres, malentendiendo este versículo y no siquiera buscando el amor de las demás personas que pudieran ser víctimas. Dale todo lo que pida. Pero Pablo me dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Y si una persona entonces viene, no está dispuesta a trabajar y me pide algo, ¿estoy obligado a dárselo? O Jesús me está hablando de un corazón dispuesto a ser generoso, mas no una instrucción específica que me obliga a solapar el pecado, la flojera, la apatía de los demás. Date cuenta entonces, lo que quiero decir es esto: Jesús no me está dando instrucciones específicas a seguir. Jesús me está describiendo el corazón que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a abandonar sus pertenencias, que está dispuesto a bendecir a los demás, aún a sus enemigos. Jesús está levantando el estándar. Versículo 31, date cuenta que dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esto es radicalmente diferente a lo que se había enseñado antes, porque no es negativo, es eviten hacerle a los demás lo que ustedes no quisieran. Más bien activamente procuren el bien de los demás como ustedes procuran el bien a sí mismos. Como ustedes se aman durante la semana, como ustedes se procuran durante la semana, el llamado del cristiano entonces es procurar activamente, proactivamente el bienestar de los demás, incluso de aquellos que los odian. Entonces vemos la exhortación, vemos la ilustración. Ve conmigo al tercer punto, vemos el estándar. Y Jesús en este punto nos contrasta el verdadero amor con el falso amor. Ahora, ¿sabes? La mejor forma de verificar un billete que es falso, este truco en mis tiempos no había, créeme, no había marcadores para comprobar, o al menos yo no tenía, no me habían comentado de eso. No había billetes o plumones para comprobar cuáles eran los billetes falsos. Entonces, cuando yo estaba trabajando en la universidad, estaba trabajando en una cafetería y me enseñaron a mí a verificar los billetes falsos y verdaderos. Y como me enseñaron a hacerlo es acostumbrarme a tocar los billetes verdaderos. Y entonces los tocaba, los veía, no los olía porque olían horribles, pero entre más los tocas y entre más te acostumbras al billete verdadero, cuando tienes un billete falso es instantáneo, es una cosa de instinto. Este billete es falso porque son más duros, más acartonados, porque son más resbalosos. Y sabes, en ese tiempo, cuando no habían inventado esa tecnología, la forma en donde discerníamos lo verdadero de lo falso era acostumbrarnos a lo verdadero. Jesús ahora en este punto nos está ayudando a discernir el verdadero amor del falso amor. Y lo hace mostrándonos el verdadero amor. Versículo 35, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos y háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Porque no es un amor utilitario, no es un amor que me conviene a mí. Lo hace con una serie de preguntas. Fíjate, ¿qué mérito tiene? La pregunta de ¿qué mérito para quién? Bueno, para mí tiene mucho mérito el amor falso, pero para Dios no tiene absolutamente nada de mérito. ¿Qué mérito tiene entonces? Amar a quienes aman, hacer bien a los que hacen el bien, dar prestado a quienes no nos pagan. Aún los pecadores, versículo 34, se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. No hay nada de especial en este amor, ¿sabes? Tenía 2 mascotas, ya las 2 fallecieron. Uno era Nacho y el otro era Pancho. Pancho era un bulldog y Nacho era un cuyo. Y ¿sabes? Si los tratabas bien, te trataban bien. Si los tratabas mal, se enojaban y te trataban mal. Ahora, no era nada de especial. Hasta Nacho y Pancho pueden tener ese tipo de amor. Ellos aman a quienes los aman, ellos no aman a quienes no los aman. Y sabes, lo que Jesús está diciendo es: no seas como Nacho y Pancho, porque tu amor debe de ser extraordinario, debe de ser diferente. Si Nacho y Pancho pueden amar así, si los pecadores pueden amar así, de una cosa de instinto, de una cosa de autopreservación, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Sabes, hay un historiador en los tiempos de Jesús, era Filo, y esta historiadora
escribió una frase que se volvió bastante famosa, no sé si la has escuchado, pero dice: castiguemos al enemigo con nuestra bondad. ¿Qué significa esto? Significa que ames a esa persona para hacerla sentir mal, para mostrarle que eres superior, para destrozarla, para humillarla, para mostrarle que tú no eres como esa persona. ¿Sabes? Jesús está hablando de otro tipo de amor. Jesús está hablando de un amor desinteresado, de un amor que no tiene cualquier otra agenda más que reflejar el amor del Padre, un amor extraordinario, no por obediencia. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos y háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Fíjate la promesa. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Sabes? En Mateo, otro discípulo que habló de este mismo discurso, fíjate cómo dice Mateo: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Ahora te hago una pregunta. Cuando llueve en Jalapa, ¿has visto que está lloviendo en Jalapa y no está lloviendo encima de un malandrín? ¿Alguien ha visto eso? Yo no he visto eso. Llueve parejo, ¿no es cierto? Cuando hay un día soleado, ¿has visto que los malandrines tienen un día nublado, pero tú lo tienes soleado? ¿Sabes? Uno de nuestros problemas, hermanos, es que asumimos nosotros que somos mejores que los demás y que los demás no tendrían que tener las bendiciones que nosotros tenemos. Pero, ¿sabes? No sé si esta semana te mereciste el aire que estás respirando el día de hoy. No sé si esta semana te mereciste la provisión que Dios te dio. No sé si esta semana fuiste lo suficientemente fiel para que te merecieras toda la gracia y la provisión y el cuidado que Dios te ha proveído. Sabes, si eres como yo, confesarás que no lo hiciste. Sin embargo, Dios fue fiel a su promesa y te levantaste con un día soleado. Respiraste un aire no tan puro, pero bueno, ahí andamos. Y seguimos con vida, ¿no es cierto? Ahora tengo una pregunta, ¿te lo mereces? Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre nosotros, sobre los justos y sobre los injustos. Ahora te quiero decir algo, hermano. Cuando Mateo habla que llueva sobre los justos y sobre los injustos, ya sé, te conozco porque estás ahí identificando con los justos. Pero sabes, estás con los injustos. Jesús está con el justo, el lado del justo. Llueve sobre el justo y sobre los injustos. Y Dios nos da su misericordia y Dios nos provee por nuestras necesidades y Dios muestra su amor y su paciencia con el pecador. Me pregunto, si Dios te aplastara el momento en que lo desobedeces, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? Dios en su paciencia nos mueve al arrepentimiento, nos provee, nos ama, nos procura. Y si somos hijos de Dios, tenemos ese mismo corazón, aún con los pecadores, con esos mugrosos pecadores que no se lo merecen, que no tomaron tan buenas decisiones como nosotros y entonces están donde deberían de estar. Sí, con ellos. Porque sabes, a la luz del Evangelio, no eres muy distinto a esas personas. Y Dios te sigue proveyendo y Dios te proveyó en la cruz, ¿no es cierto? Dios te dio a su Hijo. Dios te vistió con la justicia de su Hijo y precisamente por eso Dios mandó a Jesús a la cruz para proveer por tus necesidades. Porque mientras cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hermano, muchos de nosotros pensamos que el amar a alguien es imposible. Y sabes, tal vez estás diciendo ahí en tu corazón, es imposible, es que no lo conoces. ¿Sabes qué es más difícil? Amar a tu prójimo o subir a la cruz y morir por toda la humanidad. Cristo hizo lo más difícil. Y en su muerte te prometió transformación y te prometió justicia. Y te prometió el Espíritu Santo para ayudarte a amar a quienes no se lo merecen, como tú eres amado cuando no te lo mereces. Juan 13:35, fíjate, de ese modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Quieres una prueba de ADN? ¿Quieres una prueba de ADN? Ahí está. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Déjame cerrar con una cita de Clemente, uno de los padres de la iglesia. Cuando los incrédulos ven que no solo no amamos a quienes nos odian, sino que ni siquiera amamos a quienes nos aman, se ríen de nosotros con desprecio y el nombre de Jesús es blasfemado.